¿Ok? Vamos a leer Romanos 7:23. ¿Listas? Ok, sí. 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ok? Aquí está hablando acerca precisamente de la ley del pecado. ¿Vale? Ahora vamos a Romanos 3, versículos 10 al 18. Romanos 3, del 10 al 18. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Elohim. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Elohim delante de sus ojos. Aquí solamente estamos corroborando que todo el mundo, toda gente, toda persona, sea llámese judía, creyente o incrédulo, gentil o publicano, todo el mundo está bajo la ley, es decir, bajo condenación de la ley, porque dice que no hay ni uno que sea justo. Ya entendimos que ser justo es cumplir u obedecer leyes divinas, ¿estamos de acuerdo? Entonces dice que no hay ni uno que cumpla con la voluntad del Todopoderoso al obedecer su palabra, obedecer su ley. ¿Vale? Entonces la condenación o la consecuencia de quebrantar la ley del Todopoderoso, que se llama pecado, está en Romanos 3:23. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. Por cuanto todos pecaron, están destituidos o separados de la gloria de Elohim. El pecado, ya vimos, la desobediencia, nos aleja de nuestro Padre, nuestro Creador. Entendiendo que pecado es cuando no cumplimos con las leyes o con la voluntad del Creador. Muy bien, ahora vamos a Romanos capítulo 2, versículo 12. Y dice, aquí es donde empiezan las confusiones, porque dice, todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, debo, o estoy bajo la ley o estoy bajo la gracia. ¿De qué me está hablando? ¿Sí? Si aquí está diciendo él que todos los que están bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, pero yo no conocía la ley, ¿cierto? Y yo no conocía el pecado si no hubiera sido por la Torá. Pero esto de que están bajo la ley está haciendo referencia a otra ley, porque la paga del pecado es muerte. ¿Vale? Romanos 6:23. Esa es la condenación de no cumplir con la Torá. La paga del pecado, quebrantar la Torá, es muerte. Y está hablando de esas tres condiciones de pecado. Es decir, existe la ley del pecado por por no cumplir o por no conocer la palabra del Todopoderoso, la ley de muerte, por la consecuencia del pecado, y por vivir en la carne o las obras de la carne. ¿Vale? También en esa columna de la condición del pecado existe lo que él llama, Pablo, lo que Saulo llama obras de la ley. Si las quieren poner hacia abajo.
Bueno, en la traducción que nosotros nos dieron, dice obras de la ley, pero la traducción en griego dice ergon nomou, que significa obras ley u obras de ley. Si ustedes se fijan, cambia obras de la ley, ¿sí?, con las obras de ley. Son dos términos diferentes, o se está refiriendo a dos cosas diferentes. La Torah es una cosa y las obras de ley es otra cosa. ¿Qué son las obras de ley? De acuerdo a esta época, lo que ellos estaban hablando. Si lo quieren escribir en columna, Romanos 3:20 menciona obras de ley. Abajo escribimos Romanos 4:2, que es la justificación por obras. Y Romanos 9:31 le llama ley de justificación. ¿Ok? O si como les gusta hacer luego en ¿cómo se llama? Llave, puedes poner de tu lado izquierdo obras de la ley, obras de ley, y abres la llave. Son 3 líneas, Romanos 3:20, refiriéndose a obras de la ley. La segunda es Romanos 4:2, justificación por obras. Y Romanos 9:31, ley de justificación. Los 3 términos corresponden a obras de la ley. ¿Ok? Vamos a ver primero Romanos 3:20. Y dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si ustedes en el mismo versículo nos habla de 2 leyes. El primero dice obras de la ley, y por las obras de la ley nadie será justificado. Pero ahí mismo dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso mucha gente se revuelve, porque no se conoce esta diferencia, o a qué está haciendo diferencia Pablo. ¿Vale? ¿Puedo continuar? Ahora, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Romanos 3:20. Ahora vamos a Romanos 3:28. El hombre es justificado sin las obras de ley. En Romanos 3:27, un versículo antes, dice, la justificación por las obras es jactancia, pero queda excluida. Más adelante vamos a Romanos 9:2. Romanos 9:2 dice, Romanos 9:2, las obras de ley son piedra de tropiezo. ¿Ok? Y por último, Romanos 9:31 al 32. Porque Israel iba tras una ley de justicia y no la alcanzó. Estos 4 textos nos están hablando acerca de a qué se refería con las obras de la ley. Y las obras de la ley, con diferencia a la Torah, está hablando de esas acciones o esas cargas que impusieron para justificarse acerca de no cumplir con la Torah. ¿Sí? Como por ejemplo, tú solamente ven al culto, trae tus diezmos y ya te vas a ir al cielo. Tienes tu lugar asegurado en el cielo. ¿Ok? Eso podrías decir que es una obra de ley. O si no crees en lo que yo te estoy diciendo, estás bajo maldición. ¿Ok?
Por eso dice, por las obras de ley, ningún ser humano es justificado. ¿Ok? Ahora vamos a ver Romanos 3:21, otra vez, seguimos en el libro de Romanos. Pero ahora, aparte de la ley, de la Torá, se ha manifestado la justicia de Elohim, testificada por la Torá y por los profetas. Aquí puedes poner como subtítulo la justicia de Elohim. ¿Qué es la justicia de Elohim? ¿Ok? Y aquí en Romanos dice que se ha manifestado la justicia y esa justicia, esa manifestación fue testificada por la Torá y por los profetas. ¿Vale? Continuamos con Romanos 10:4. De aquí de donde también muchos se agarran para decir, ya ves, ahí está. Porque el fin de la ley es Mashiach para justicia a todo aquel que cree. Recuerden que el fin significa no que se acabó, sino que significa que el propósito de la Torah o el propósito de la ley es el Mashiach. Romanos 10:4. Gracias. Porque el fin de la ley es Mashiach para justicia a todo aquel que cree. Ahora, si el fin o el propósito de la Torah es Mashiach, dice, coma, adelante dice, para justicia. ¿Qué es justicia? Para cumplir la Torah. ¿A quién? A aquel que cree en el Mesías. ¿Ok? Si ustedes quieren hacer una columna acerca del párrafo de la justicia de Elohim, acerca de los textos, y cuáles son las referencias, o cómo es llamada la justicia de Elohim, tenemos, la primera es la ley de la fe. O sea, es decir, ustedes escriban la justicia de Elohim arriba, y ya en lista pueden poner lo que les voy a dictar. Es como una tabla comparativa entre lo que les dije al principio, condición de pecado y obras de la ley, con lo que se refiere a la justicia del Creador. ¿Continuamos? Primer punto es la ley de la fe, refiriéndose a la justicia, y está en Romanos 3:27. Punto número 2. La justicia de el Creador o de Dios, todavía estamos acostumbrados. La justicia de Elohim, Romanos 1:17. Número 3. La gracia de Elohim. Romanos 6:14. Y número 4. Justicia de la Torá. Romanos 8:4. Se lo repito un poco más rápido. La ley de la fe, Romanos 3:27. Justicia de Elohim, Romanos 1:17. La gracia de Elohim, Romanos 6:14. Justicia de la Torá, Romanos 8:4. Son 4 referencias del mismo punto, del mismo tema, ¿ok? Ahora vamos a Romanos 3:20 al 24.
Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ok? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia de Elohim, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Elohim por medio de la fe en Yeshua el Mesías, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Aquí está marcando que hay una diferencia entre cuando se refieren a la ley o las obras de la ley y la justicia de Elohim. ¿Ok? La justicia de Elohim es por medio de la fe en Yeshua. Cuando nosotros hemos creído que Yeshua es el Hijo del Todopoderoso y que por medio de su sacrificio, de su ofrenda, somos justificados, somos redimidos para volver a caminar en obediencia a su palabra. ¿Ok? Y ahí es donde se aplica la justicia de Elohim. Cuando mucha gente cree que por cumplir ciertas normas, sobre todo hablando del judaísmo, creen que por cumplir la Torah desde su punto de vista y no necesitan un Salvador, ¿sí? Que el cumplimiento de la Torah es suficiente para que ellos puedan ganarse o irse al cielo, ¿sí? Para tener un lugar, pero no necesitan un Salvador o un mediador, ¿ok? Y hay gente que cree que solamente con tener al Mesías o con creer que Jesús es Dios, con eso son salvos y no necesitan cumplir con la Torah o la justicia de Elohim. ¿Ok? Pero aquí nos está hablando claramente que la justicia de Elohim, por medio de la fe en Yeshua, el Mesías, para todos los que creen en él. ¿Okay? Ya es donde dice, porque no hay diferencia. Continuamos con Romanos 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Si ustedes quieren subrayar o marcar eso, justificados gratuitamente por su gracia, implica sí, que no necesito hacer cosas extra o puntos extra para ser salvo. ¿Sí? Todo lo que tengo que hacer ahora es obedecer la palabra del Todopoderoso y cumplir con sus mandamientos, ¿ok? Porque ya hemos sido justificados por la gracia mediante la redención que es en Yeshua, el Mesías. No hay otro mediador, no hay otro que pueda interceder por nosotros, ningún ser. Nada más que Yeshua es el único que nos ha redimido e intercede delante del Padre a favor de sus hijos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Yeshua, el Mesías, Señor nuestro. Si ustedes se fijan, dice, el regalo de Elohim es vida. Mucha gente o muchas veces nosotros utilizamos este texto porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, y hasta ahí nos quedamos. Pero el texto no se queda ahí, dice, es vida eterna en Yeshua, el Mesías, Señor nuestro. Y esa parte o esa fracción que dice en Yeshua, es como dice, si alguno está en Yeshua, nueva criatura es. ¿Sí entienden la referencia? Entonces, no significa solamente que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida y ya hasta ahí llegamos. No, significa que para una persona que dice tener vida y que ha sido justificado o que ha recibido el regalo del Todopoderoso, dice, es porque esa persona está en la fe del Mesías, que ha recibido el Espíritu o el Ruach de Yeshua, ¿ok? El mismo Ruach que levantó a Yeshua de los muertos, que es el Ruach del Todopoderoso, ¿ok? Romanos 6:22. ¿Qué pasó? No, le decía a mi perra.
Ok, muy bien, Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ya somos libertados del pecado, ya hemos creído en Yeshua, sí, yo soy libre del pecado, el pecado no se enseñoreará más de mí, ¿verdad? Soy hijo de Dios, siervo y ministro de Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos entonces? Si esto es lo que somos, tendremos por nuestro fruto la santificación. ¿Qué es la santificación? ¿A qué se refiere con esto? Porque dice que es el fruto. Y el fruto es la santificación, es cuando yo me he apartado, ¿sí? Y es una forma de vida. No solamente que Dios me apartó y ahora soy el pueblo de Dios, no, sino que yo mismo me he apartado. Es como cuando he decidido, tiene su palabra, uh, no es santificar, ya se me olvidó, perdón, ahorita me acordaré de la palabra. Pero es cuando tú decides consagrarte, ¿ok? Tú decides separarte, tú entiendes quién eres en Yeshua ahora, entiendes y valoras la salvación y la palabra del Todopoderoso para tu vida, y entonces decides, ¿verdad? Decides hacer y obedecer. A mí me preguntaban, ¿por qué no comes carne de cerdo? ¿Verdad? Y yo le digo a mi sobrino, que es el que me preguntó, porque me dijo, ¿no te gusta o te hace daño? Esos eran los conceptos que le manejaron a él. Pero entonces tuvo la confianza de preguntarme. Le dije, mira, sí la comía y me gustaba mucho, ¿verdad? Y mucha gente dice, como yo decía en aquel entonces, no importa, puedo comer, ya Dios santificó toda la comida es buena, etcétera, etcétera. Todos los alimentos son buenos. Pero sabes que he entendido y he aprendido que a sus siervos el Señor le dice, de esto no comerás. Ajá. Esto es limpio, esto es puro y esto es impuro. ¿Ok? Entonces yo decidí, ¿verdad? Aunque muchos pastores me dieran permiso, o apóstoles o profetas dijeran que es bueno, que no pasa nada, yo decidí obedecer lo que Dios dijo. Ajá. Y yo decidí dejar de comer. Eso es el fruto o mi fruto de santificarme, apartarme para el Todopoderoso. ¿Y cuál es en Romanos 6:22 dice? Y como fin, ¿sí? La vida eterna. ¿Ok? Si eso es lo que cada uno de nosotros esperamos. Continuamos, Romanos 3:31. Entonces, por la fe, ¿invalidamos la ley? Que dice Saulo, en ninguna manera, sino que confirmamos la Torah. ¿Ok? Por la fe no invalidamos la Torah. Es decir, no es por la gracia. ¿Sí? La gracia es el regalo inmerecido del Todopoderoso, un don, un favor. ¿Sí? Pero por ese favor no vamos a invalidar los mandamientos del Todopoderoso. ¿Sí? Sino que cuando hemos recibido el favor de la vida eterna, de la salvación, el regalo que tenemos en Yeshua, entonces vamos a confirmar la Torah en nuestras vidas. Ninguna persona que diga ser hijo de Dios o hijo del Todopoderoso, el Creador, dice, puede invalidar los mandamientos de su Padre. ¿Ok? Aunque sea muy famoso, aunque sea muy renombrado, aunque tenga multitudes de seguidores, si yo estoy invalidando la ley del Creador, no estoy, o sea que con el espíritu de Yeshua, ¿ok? Romanos 6, del 15 al 16. ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, en ninguna manera. Subrayemos eso. Él mismo está dando la respuesta. En ninguna manera.
Lo voy a traducir. Entonces, ¿qué? ¿Transgrediremos la Torá porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte. Y ustedes si quieren poner ahí un paréntesis adelantito ahí, exactamente, ley del pecado, a eso se está refiriendo ahí, sea del pecado para muerte, la ley del pecado, o sea de la obediencia para justicia, que significa obedientes a los mandamientos. ¿Ok? ¿Listos? Sea del pecado para muerte, que sería la ley del pecado, o sea de la obediencia para justicia, obedientes a los mandamientos. Recordemos que cuando se refiere a la ley del pecado, se está refiriendo a todas esas cosas que son frutos de la carne o cosas que haces en tu carne tratando de agradar al Todopoderoso, intentando agradar a Dios, ¿verdad? Como básicamente como lo que sucedió con Caín y Abel, ¿vale? La ofrenda de Caín no fue agradable, no fue recibida delante del Padre. Dice que la ofrenda de Abel halló gracia ante los ojos del Todopoderoso, pero la ofrenda de Caín no. ¿Ok? Y es precisamente eso, cuando nosotros creemos, escribí esta canción para Dios, ¿verdad? Hice esta canción para Dios y en ningún momento se habla de Yeshua, en ningún momento se habla de su redención o de arrepentimiento y perdón. Se habla del amor, ¿verdad? Se habla de la bondad, no sé, X cosas, ¿verdad? Pero hice esta canción para Dios y la doy en ofrenda, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Será algo agradable o será desagradable delante del Todopoderoso? ¿Ok? Entonces, vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la Torah. Todo el que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la Torah. ¿Vale? Entonces, ya tenemos la condición del pecado, tenemos las obras de la ley. ¿Está en Primera de Juan qué? Primera de Juan 3, 4. Gracias. O sea, deberían tenerlo bien aprendido de memoria porque es el texto clave donde te dice qué es el pecado. El pecado es infracción de la Torah. ¿Ok? Continuamos. Les decía, tenemos ya lo que es la condición del pecado. Tenemos qué son las obras de la ley. Y por otro lado tenemos ya la justicia de Elohim. Y ahora vamos a entender lo que es, o a tener los conceptos de la Torah de Elohim. Si ustedes recuerdan, la palabra Torah es consejo, mandamiento o ley. Entonces puede decir que es el consejo del Creador, el mandamiento del Creador o la ley del Creador. ¿Vale? Bueno, vamos a tomar 3 puntos respecto a esto, la Torah de Elohim. Y el primero es la ley de Elohim, o la ley del Creador. Romanos 7:22.
La ley de Elohim, Romanos 7:22. Segundo, la ley del Espíritu, Romanos 8:2. Y tercero, guiados por el Espíritu o el Ruach, Romanos 8:14. Se lo repito. La ley de Elohim, Romanos 7:22. La ley del Espíritu, Romanos 8:2. Y guiados por el Espíritu, Romanos 8:14. ¿Ok? El primero, Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Elohim. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Elohim. Está hablando de la Torah. ¿Ok? Seguimos, Romanos 7:25. Gracias doy a Elohim por Yeshua, el Mesías, Adón nuestro o Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Ok? Con la mente yo entiendo, estoy comprendiendo y yo sirvo a la ley de Elohim. Pero muchas veces en la carne sirvo a la ley del pecado. Recuerden, la ley del pecado son esas obras, esas acciones que, o esas cosas que a veces el hombre piensa que haciendo esto agrado a Dios, pero que no es mandamiento ni es agradable delante del Todopoderoso. ¿Vale? ¿Ustedes qué creen que, no sé si tengan una idea de qué sería algo que yo esté haciendo creyendo que agrada a Dios, pero en realidad no le agrada? Ya la